Chabón, Andrew, ¿andás por ahí? Luma, contame, parcero, aquí estoy. Ah, no, boludo, es que vi luz ahí en el estudio y hoy grabamos, ¿no? Si calentás el agua, para los mates va. Listo, dame 5 minutos, caliento el agua de los matienzos y contamos historias. De una, se fue. Yo le doy play a esta vuelta, pues. Luma, querido, ¿cómo vas, parcero? Hola, querido Andrew. Otro día más, mate preparado. Chabón, tengo el mate preparado. Hoy, particularmente, le voy a agregar un toquecito ahí de café como para saborizarlo. Porque el mate también se puede saborizar. El mate, o sea, nosotros estamos habituados a que lo vamos a ir tomando, digamos, amarguito o algunos con un poco dulce. Pero le podés poner, le ponemos oreja de burro, que es una hierba, le ponemos manzanilla, le ponemos café, bueno, en fin, okay. Hierbas, se le puede poner para saborizarlo. No sabía, yo sabía con azuquitar, con dulcecito, pues. Pero... Exacto, pero hoy le pongo un poquito de café y lo colombianizo un poquito. Excelente, me gusta. Bueno, boludo, hoy, la gente que nos escucha, ahorita que ya nos mandaron unas historias. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Luma tiene unas historias que yo no conozco y yo tengo unas historias que él no conoce. Entonces vamos a ver, cada uno de todas maneras nos las mandaron con el permiso de modificarlas. Pues no de cambiarle la esencia, sino a como nosotros contamos historias, ¿sí o qué? Exactamente. Se empieza a dar esto que los que nos escuchan dicen, hey, tengo algo para contar, no es famoso quizá, no salió en todos los diarios, pero es parte de mi historia y me parece que vale la pena que otros la conozcan. Entonces, exactamente. Se da esto de que, hey, Andrew, che, vengan, les quiero contar mi historia. Ahí tenemos cada una de esas historias que van llegando y obviamente yo con mi acento, Andrew con el acento de él, les vamos a contar estas historias que están buenas. Sí, están buenas. Al menos las mías, no conozco las tuyas, pero es eso, tratamos de hacerlas como muy coloquiales a como hablamos cada uno de nosotros. Entonces vamos a darle candela a esto y empezamos, Luma, ¿o qué? Arranco. Dale. De una. Ah, bueno, una aclaratoria. Hay unas historias que son anónimas. Ah, sí, porque hay de todo. Hay algunas que son fuertes, otras que no son tan fuertes y que se animaron a dar nombres propios, pero nunca está cambiada la historia ni la esencia de la historia. A lo sumo cambiamos algún nombre, pero ni siquiera cambiamos la locación, nada. O sea, las historias son 100% reales. Todas esas que le pasaron a Andrés, no les voy a decir que es Andrés. Y recuerden, podcasteandohistorias@gmail.com. Ahí pueden mandar sus historias y aquí las recibimos y las retocamos a nuestro estilo, pero se mantiene la historia como fiel. Es correcto. ¿Empezamos, Luma, o qué? Dale. Empezamos. Bueno, esta historia, como todas las historias, yo cuando me pongo un poco a redactarlas y a escribirlas, me gusta ponerles nombre. Ninguna de todas esas historias que nos mandaron tienen nombre. A esta particularmente decidí llamarla El negocio de la fe. Y dice así: mi nombre es Oscar y hace unos años, cuando todavía era un novato en el negocio de la fe, me lo dice clarito, el negocio de la fe. Ay, ya sabe dónde me mete. Oscar fue asignado como sacerdote en una pequeña parroquia en el pueblo de San Mateo. La iglesia en sí tenía un aspecto bastante raro, medio como siniestro. Las paredes eran de piedra, pero estaban ya cubiertas de musgo, las ventanas manchadas, apenas dejaban entrar la luz del sol y una sensación de opresión en el aire que, boludo, ya a mí me da escalofrío. Sí. Desde el primer día, Oscar notó que algo no estaba bien. Los feligreses y en general la gente del pueblo parecían nerviosos, siempre mirando como por encima del hombro, como si tuviesen o se sintiesen perseguidos. Pero por supuesto nadie decía nada. Medio intenté preguntar, pero nada. No había respuestas.
Una noche, mientras estaba solo en la sacristía preparando las cosas para la misa del día siguiente, escuché algo proveniente del confesionario, como una voz. Digamos un susurro, pues. Casi me puse la piel de gallina. Al principio pensé que era mi imaginación, pues estaba solo y sentía esa energía extraña. Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Oscar se acerca al confesionario y abre la puerta así de rápido, para poder observar de una lo que estuviese detrás y que lo había incomodado. Pero no había nadie. Estaba solo el olor a moho, como a mojado, como a musgo, y una sensación de frío que le caló hasta los huesos. A partir de ese momento, las cosas empezaron a empeorar. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Las sombras se movían por las paredes como si tuvieran vida propia y empezó a tener sueños extraños, perturbadores, que cuando se despertaba ya estaba empapado en sudor el chaval. Mejor dicho, una cosa horrible. O sea, horrible. No, Luma. Yo ya te digo. Marica, yo para esto soy muy miedoso, weón. Escuchá lo que dice Oscar. Intenté ignorar todo esto y seguir con mi trabajo, pero la sensación de malestar no desaparecía. Entonces, una noche, mientras estaba en medio de la confesión de un feligrés, algo sucedió. Atendía a un hombre que estaba confesándose y de un momento a otro comenzó a convulsionar. Los ojos se le pusieron blancos, la voz como gutural le empezó a salir de la boca y empezó a decir cosas horribles. Lo que vi y escuché esa noche me persiguió en mis pesadillas durante semanas. Es más, puedo repetir casi exacto lo que me dijo ese día el feligrés. Soy el eco de la oscuridad, la sombra que se arrastra en las esquinas de la mente. Soy el portador de tormentos, el susurro de la perdición. Ningún perdón puede alcanzarme, ninguna luz puede disipar mi sombra. Soy eterno en mi miseria, eterno en mi odio. Nada puede salvarte de mí, ni siquiera tu Dios. Gonorrea. Mamá. Dice Oscar, recuerdo haber rezado con más fervor que nunca en ese momento, invocando el poder divino para protegernos de la oscuridad que estaba ahí con nosotros. Resulta que el feligrés salió de ese trance, por decirle de alguna manera, y Oscar lo ayudó a regresar a su casa. Después de eso me di cuenta de que la verdad tenía que involucrarme mucho más y revisar este tema sobre la iglesia y este pueblo. Me sumergí en la historia de la iglesia y descubrí que estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena. La tierra estaba maldita y la iglesia había sido testigo de un montón de tragedias a lo largo de los años. El viejo Oscar decide enfrentar la oscuridad de frente. Organicé una ceremonia de exorcismo para enfrentar a lo que fuera que estuviese ahí en la iglesia. Oí esta. Me armé con agua bendita, crucifijos y oraciones poderosas. Empecé a caminar por toda la iglesia, preparado para enfrentar cualquier cosa que pudiera manifestarse. Comencé recitando oraciones de protección y purificación, rogando a Dios que me concediera la fuerza para expulsar el mal que habitaba en ese lugar. La atmósfera se volvió aún más pesada, como si el mismo infierno estuviera ahí, respirando, escuchando. Oscar recitó el rosario, invocó la protección de San Miguel Arcángel, recitó el credo y el Padre Nuestro con una devoción impresionante. Recuerda que también imploró la intercesión de la Santísima Virgen María para que lo ayudara en la lucha contra esas fuerzas malignas o lo que fuera que estuviera ahí. Como si fuera poco, de repente empezaron a suceder cosas más extrañas. Las luces parpadeaban violentamente, las estatuas religiosas se tambaleaban como si fueran a cobrar vida en cualquier momento,
y podía escuchar gritos y gemidos provenientes de la nada. Solo había oscuridad, literalmente. Escucha esto, Andrew. Entonces apareció. En serio, te lo juro, dice Oscar. Apareció una presencia que se materializó en el centro de la iglesia. No, pero después de todo lo que me contaron, me van a contar una cosa peor, weón. No. Era una entidad demoníaca, una manifestación del mal que había estado infectando la iglesia durante mucho tiempo. Me aferré a mis creencias con todas nuestras fuerzas. Seguí con las oraciones y la fe intacta. El demonio se retorcía y gruñía, tratando de resistirse a mis palabras sagradas. Pero ya se veía que no podía soportarlo mucho más. Le exigió que se marchara en nombre de Dios Todopoderoso. Finalmente, con un grito, la entidad oscura se desvanece en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz y alivio que inundó la iglesia. El exorcismo había tenido éxito. La iglesia estaba finalmente libre del mal que la había atormentado durante tanto tiempo. Yo me quedé ahí más o menos un año y pedazo más. Siempre les conté y los dije a los líderes de la iglesia lo que había pasado. Cardenales, obispos, en fin. Pero no hacían caso. Se hacían los oídos sordos y si de pronto escucharon algo, entonces lo negaban. Nunca entendí por qué, pero siempre lo negaban. Ahí decidí dejar ese negocio. Por eso siempre lo dije negocio. Y me dediqué a otra cosa. Pero es raro, porque igual siempre mantengo con mis mismos votos y trato de predicar cuando puedo, mejor dicho. Es como si fuera un padre, pero no estoy en la nómina de la iglesia. Buen final. Marica, qué miedo. ¿Qué me contás? Como en todas las religiones, ¿no? Yo creo que hay una devoción y una creencia y una fe tan grande que muchas veces empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Sí. O sea, no. Me gustó la historia porque es de alguien cercano, muy personal. Sí. Que se anima a contar algo que muchas veces por ahí uno dice, bueno, en esa película que vi estaba, o en esa serie que vi algo pasó, pero en realidad todas estas sensaciones que se van produciendo alrededor de las antiguas iglesias, casas, templos, todo tiene ahí un pedazo de historia. Y fíjate que acá hubo unos indígenas, hubo unos cementerios, hubo unas luchas, una maldición, una iglesia, y todo termina combinándose de alguna manera. Y me encantó cuando nos llegó esta historia porque los más escépticos dirán sí, de verdad, pero, para todo. Pero también es cierto que cada uno va viviendo distintas experiencias, y esta me pareció increíble. Me parece muy teso porque sí es muy película. O sea, yo sí creo en ese tipo de cosas, no muy fervientemente pues, pero soy de los que piensa como que, puta, por algo también hacen las películas. Debe haber experiencias que ha vivido otra gente que cuenta ese tipo de historias. Alguien se pega y hace una película, o un corto, o algún video, pues. Me parece... No, marica, yo no sería capaz de... No. Yo habito en ese pueblo y me abro el parche. Yo ahí no estoy. Adiosito. No, yo, ¿sabes qué? San Mateo. Con el espiritismo también soy bastante... escéptico. Gallina. Gallina. Me voy a la mierda. Olvidá. No. Que luche otra contra Sí. Ay, qué miedo. Buena historia, parce. Oscar. ¿Te gustó? Sí, Oscar. Bueno, gracias, Oscar, por compartir la historia entonces. Allá queda la anécdota de San Mateo y espacio para tu momento con otra historia. A ver, yo leo la historia. Eso está bueno porque no tiene... Por lo que decimos, no conocemos las historias de que tiene cada uno. Entonces me parece bacano ese parche así. Bueno, Luma, creo que seguí tu ejemplo y quise ponerle un título a la historia. Porque sí, no llegaron sin título, pues llegaban así escritas normales, pues. Pero es lo que te dije, yo no las vi. Yo le di el correo a otra persona.
Esa persona recibió las historias y nos las repartió. Te mandé unas historias a vos, me mandó unas historias a mí y ahí ya empezamos. Pero venían así. Hay unas que sí decían anónimo, otras que incluso cambiaron los nombres. Una persona dijo que no quería decir el pueblo de donde era, que porque estaba muy pronto muy reciente, muy fuerte pues como la cosa. Entonces a esta historia yo le puse la presencia en la oscuridad. Parce, desde que era un niño siempre he sentido una atracción inexplicable hacia lo paranormal. Las historias de fantasmas y espíritus me fascinaban, y a medida que crecía, mi curiosidad solo aumentaba. Nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a enfrentarme a algo más oscuro de lo que jamás había imaginado. Entonces empezó una noche muy lluviosa, esas que llueve sin parar. Recuerdo que fue en abril del 2018. Marica, hace 6 añitos. Fue hace poco. Decidí explorar una casa abandonada en las afueras del pueblo. Una casa semidestruida y como quemada. Pues se veía como a pedazos, mejor dicho. La casa había sido objeto de rumores durante muchos años. Y se decía que estaba embrujada por los espíritus de aquellos que habían muerto en circunstancias misteriosas. ¿A qué me refiero con esto? Parce, a muertes extrañas, suicidios, muertes en crímenes donde nunca se encontró al culpable y cosas así. Incluso muertes de hace mucho tiempo que dicen que hubo esclavos y todo, que fueron torturados prácticamente. Pero repito, eso es lo que dicen, no digo que sea verdad. Sí. Él mismo dice, yo he escuchado los rumores, está el bla bla en el pueblo, pero me fui con una linterna y el corazón lleno de valentía. Es lo único, parce, porque no tenía nada más. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? Yo no sé, la gente que tiene que tener mucha fuerza, güey. No. Y solo. No, güey. Innecesario. Sí. Lo único que tenía era eso y un miedo del hijo de puta. Eran dos. Sí. Y el miedo del hijo de puta. Sí, y la linterna. Me aventuré en la oscuridad de la casa. A medida que avanzaba por los pasillos llenos de arena y polvo y pasaba por las habitaciones vacías, sentía una sensación de opresión, como si algo en el pecho me estuviera presionando. Y como si estuviera siendo observado por algo o por alguien que yo no podía ver. De repente, ¡tin!, un escalofrío recorre mi espalda. Cuando escuché un susurro débil que parecía provenir de las sombras, de la oscuridad. Traté de descartarlo, de decir que era el viento que soplaba a través de las grietas de la casa, de las ventanas con los vidrios rotos, pero algo en el tono de esa voz me hizo detenerme en seco. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz temblando, entrecortada. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro persistente que parecía seguirme a cada paso que daba. Marica, estaba decidido a enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. No es Carmento, un carajo. Ya estaba asustado. Boludo. No. Continué avanzando. Mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Creía que se me iba a salir. Pero cuanto más exploraba la casa, más fuerte se volvía el susurro, hasta que se convirtió en un murmullo constante que llenaba mis oídos. Entonces lo vi. Una sombra oscura, apenas perceptible en la penumbra, que se movía extrañamente a través de la habitación. Mi corazón prácticamente se detuvo, parce, cuando me di cuenta de que no estaba solo en la casa, que algo más estaba allí conmigo. Instintivamente retrocedí, mi mente gritando con un pánico el hijueputa mientras luchaba por encontrar una salida de la casa. Pero a medida que corría por los pasillos, la presencia oscura parecía seguirme, persiguiéndome. Cada paso que daba, ahí estaba. Es como esa energía o sensación que uno sabe que hay alguien ahí. Uno sabe, uno siente. Ay. Uno siente la respiración en la nuca, pero no hay nadie. Está respirando en la nuca. No. Finalmente llegué a la puerta principal y salí corriendo, marica, hacia la calle. Obviamente seguía de noche, pero ya estaba afuera. Miré hacia atrás una última vez. La curiosidad casi siempre gana. Y la vi ahí,
la sombra en la ventana, observándome. La experiencia en la casa abandonada me dejó marcado de por vida. Durante días no podía quitarme, parce, de la cabeza la sensación de que algo oscuro y malévolo me seguía, incluso cuando estaba en la seguridad de mi propia casa. Las noches se volvieron una gonorrea, inquietas, llenas de pesadillas en las que la sombra me perseguía por pasillos interminables, susurrando palabras incomprensibles que resonaban en mi mente, cosas que yo no podía entender, no les hallaba significado alguno. Parce, decidí investigar más sobre la historia de la casa abandonada, esperando encontrar respuestas que pudieran explicar lo que había pasado y lo que yo había experimentado. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia de mucho dinero hace décadas, pero había sido abandonada después de un trágico incendio que cobró la vida de todos los que estaban ahí. Todo rodeado por tragedia. Todo. Yo creo que muchas cosas de esas terroríficas van por ese lado. Sí. Encontré relatos de testigos que hablaban de extrañas luces y sonidos provenientes de la casa después del incendio, así como de personas que afirmaban haber visto sombras moviéndose dentro de sus paredes y asomándose por las ventanas, algo como lo que yo viví. El problema es que yo lo viví personalmente. Claro. Mejor dicho, la leyenda de que la casa estaba embrujada parecía tener fundamentos sólidos. Parce, entonces decidí buscar ayuda de expertos en lo paranormal, con la esperanza de encontrar una explicación racional para lo que yo había experimentado. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, sentía una sensación de malestar, como si algo estuviera tratando de evitar que descubriera la verdad. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, escuché un susurro débil, como el que había escuchado en la casa, que me hizo estremecer. No me iré nunca. Me di la vuelta y vi una sombra oscura en la esquina de la habitación, ahí, parada. Sus ojos fijos en mí, no me quitaba la mirada. Sentí todo el terror del mundo en ese momento. Respiraba agitado mientras la presencia se acercaba lentamente. Más susurros incomprensibles llegaban, pero ese seguía más fuerte. No me iré nunca. Ay, marica, se me pone la piel de gallina otra vez, eso que ya la había leído. Marica, como pude me fui hacia la puerta del cuarto y salí corriendo de la casa, dejando atrás eso que me perseguía o me acechaba o yo qué puta voy a saber. La vuelta es que ahí sigue. Hasta el sol de hoy sigue ahí. No me digas. Susurrándome. La veo a veces, otras no, pero ahí está. Ya me he pasado de casa 3 veces. Incluso me he ido para otros pueblos, pero se quedó. He abandonado trabajos, mujeres. Ahí sigue. He orado, rezado, preguntado, pero no se va. Hay días que se calma, podría decirse, pero ahí sigue. Esa es mi historia, que aún no tiene final. Viste que yo estaba pensando, mientras contabas esta historia, estaba pensando en la vuelta esta de las almas en pena. Sí, ¿no? O sí, sea, sí. De esas muertes trágicas y de esas cuestiones de almas que no pudieron llegar a un final de su vida en cuerpo, en paz, amor, armonía. Esas almas que no terminan como de descansar. Muchas veces incluso como que, pues según lo que yo he investigado, porque me gusta mucho, yo soy muy miedoso, pero me gusta mucho escuchar historias y de todos los temas. Oh, sos el típico que agarra la linterna. No, ahí sí no. Ahí sí no. Que dicen que son también almas como que se mueren de un momento a otro. Entonces como que no saben que se murieron ni siquiera. O sea, siguen ahí. Como que, yo estoy en mi casa, pero ellos no saben que ya, no sé, pasaron a otro plano, a otro, no sé, porque no sabemos qué hay más allá. Pero casi siempre son cosas así como hablábamos ahora, trágicas, como un accidente, o no sé, se quemó la casa, huevón. Sí, o el cementerio indígena, o no, siempre hay algo ahí que, digamos, fíjate que, no sé, por lo menos yo no he escuchado nunca historias de este tipo, que fuesen angelitos que se te presentan y te llevan por un mar de... Es verdad. De rosas, ¿no? O sea, Sí, siempre sí. hay un tac, un golpe. Sí, cuando yo la leí por primera vez,
que la estaba acomodando pues como a nuestra forma de contar historias, me asusté. Sí. Ahora al menos estoy con vos, huevón. Estamos a oscuras, pero estoy con vos. Esa fue la historia, Bolu. Gracias, pa. Gracias a la gente que se anima a contarlas, porque tampoco es fácil contar estas historias. Está bien, acá no las están contando ellos en primera persona y también es un poquito más fácil, pero quizás la voz de salida, porque nosotros contamos historias que nos contaron, pero el Exacto. que las vivió puede ser tildado de loco, de supersticioso y demás. Exactamente. Pero son cuestiones que le pasan a uno, son sentimientos que uno está teniendo Claro. y son sumamente respetables y contables. Pero estoy seguro que las personas que nos enviaron las historias, cuando estén escuchando esto, les va a volver, o sea, van a volver como a revivir esos momentos y eso no es fácil tampoco. No, total. Bueno, aquí los dejamos, muchachos. Gran capítulo. Vamos a seguir contando más historias que nos mandan. Espero y veréis. podcasteandohistorias@gmail.com. Pilas pues para que manden. Un abrazo, Andrew. Gracias por invitarme a compartir estas historietas. Nos vemos, Luma.